Bueno, esta es la segunda cápsula, ¿cierto?, de la temática consideraciones para la intervención de las poblaciones con enfermedades neurodegenerativas. Acá ya vamos a empezar a hablar específicamente de tratamiento, intervención, abordaje, ¿ya? Dependiendo de la mirada con la que ustedes estén trabajando, es la palabra que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué consideraciones entonces tenemos que tener cuando trabajamos con una población con una enfermedad neurodegenerativa? Primero, no solo pensar en las palabras que dije antes, ¿sí? No solo pensar en que tengo que intervenir, ¿cierto? Intervenir con esta mirada como de yo hago algo en un otro o en una otra, sino más bien en la mirada más de abordaje, donde todos colaboramos en pro de una situación, ¿sí? Por eso hablamos de situación de salud, porque no es una sola enfermedad, ¿cierto? No miramos una patología, miramos una situación con muchas aristas, y una de ellas claramente es el diagnóstico, la patología, pero otras son el apoyo familiar, los accesos, el equipo de salud, etcétera, ¿ya? Y una mirada posible es la prevención, ¿ya? Aunque estamos en una situación de salud donde ya hay un diagnóstico, sabemos que nuestro actuar puede prevenir futuras complicaciones, ¿ya? Yo recuerdo en mi trabajo, cuando inicié con las poblaciones con personas con Parkinson, Huntington y distonía, participé en muchas reuniones de las agrupaciones, ¿ya? De los usuarios y las usuarias. Entonces yo hacía charlas de qué era la fonoaudiología, en qué podíamos apoyar y, por ejemplo, cuáles eran las banderas rojas o los signos que podían alertarme de que estaba enfrentando una dificultad comunicativa o de alimentación o de glutorio donde yo podría apoyar, ¿ya? Entonces lo que eso hacía es que las personas tuvieran las antenas más despiertas para cuando algo de eso les sucedía, acudían a consultar, ¿sí? Y esto tenía una mirada muy preventiva, ¿cierto? En cuanto a que pudieran observarse, monitorearse, para que una situación no llegara a ser absolutamente compleja y no llegáramos, por ejemplo, a una neumonía aspirativa, sino que llegáramos cuando estaba partiendo una dificultad, ¿sí? Incluso antes, ¿cierto? Para que yo supiera cómo monitorearme o cómo manejar en algunas situaciones, ¿ya? Entonces, en este contexto la prevención es sumamente importante, ¿ya? Trabajen en equipo, ¿ya? Si pueden a veces hacer consultas con el médico tratante o la kinesiólogo, kinesióloga, ¿sí? Siempre tengan material educativo y informativo, ¿ya? No cuesta nada, créanme, con el tiempo uno va haciendo carpetas con muchos papeles. Listado de cosas, como les decía, a mirar, ¿ya? Me estoy trapicando más con líquidos, me cuesta tragar toda la comida, me demoro más, se me enfría, bueno, cosas que sean muy cotidianas dentro de una rutina, ¿sí? Y eso hace que la persona lo mire y diga, uy, sí me está pasando esto. Y a veces eso es mucho más fácil que esperar tener la dificultad ya muy instalada, más severa, y que de ahí me deriven porque ya en el fondo estoy enfermo, ya tengo la situación de salud más compleja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces a la hora del tratamiento propiamente tal? Bueno, lo primero es el lenguaje que utilizan, ¿ya? Ojo con el lenguaje complejo, con el lenguaje como una situación de poder, ¿ya? Yo les decía un ejemplo, si yo le digo, mire, usted tiene una disfagia neurogénica a consecuencia de la enfermedad de Parkinson, ya de una severidad tipo 3, en Blue, ya la escala tanto, y lo que tiene usted que hacer ahora es cambiar la viscosidad, consumir solo líquidos claros, utilizar espesante, las consistencias tipo pudín, no sé, estoy inventando, sí, nadie va a hablar así, ¿ya? Pero puedo llegar, me acuerdo una vez, esta no me pasa a mí, pero la escuché a un colega, eh, que alguien le había dicho a los usuarios que solo consumiera líquidos claros, y lo que ella entendió que solo tenía que consumir líquidos de color claro, ¿sí? ¿Ya? Y eso, por ejemplo, puede suceder con facilidad, ¿ya? No consuma líquidos, trata de espesarlos. Hay gente que dice, no, va a tomar más líquido, ya va a tomar solo cosas espesas. ¿Y qué es espeso? ¿Qué es suficientemente espeso? ¿Ya? Expliquen lo que quieren hacer. La persona no sabe lo que es una disfagia, pero ustedes le dicen, mire, cuando usted va a tomar el líquido, ¿ya? Y ese líquido puede seguir dos caminos. Yo ahí dibujaba siempre mucho dibujo, que no me quedaban tan bien, ¿ya? Pero después ya entendí que tenía que tener una imagen del sistema. Ahora obtenemos acceso a video, puedo utilizar el teléfono, le muestro un video de cómo extragar. No teman enseñar pensando que algo es muy difícil. Lo difícil es el lenguaje sin explicación, utilizar las palabras complejas, ¿ya? Esto también va para la evaluación que ya pasamos, pero ojo con decir qué consistencias consume usted, lo he visto, ¿sí? ¿Qué viscosidades consume? Como, ¿sí? Ojo ahí, ¿ya? ¿Cómo yo utilizo ese lenguaje para consultar y para educar, ¿ya? Así que tengan a mano información escrita, visual, a la hora de tratar, porque lo que ustedes digan en la sala, en el box, la persona probablemente cuando llegue a su casa recuerde menos o cambie algunas partes de lo que ustedes le dijeron. En cambio, ustedes lo mandan escrito, ¿ya? La persona lo puede volver a leer, se lo puede mostrar a otros familiares, a otras personas con las que conviva, y va a hacer que la educación tenga más repercusiones, ¿sí? Y que no lo olviden. Incluir al medio, obviamente, ¿sí? No educar solo a la persona, sino todos quienes lo rodean y están dispuestos a participar. Ya lo dije, generar material educativo, vayan haciéndose carpetas con imágenes, con escrito, ya que después ustedes quizás con un lápiz pueden adecuarlo más a la persona, pero tener así como básicos sirve mucho. Buscar coterapeutas, monitores dentro de la familia, del contexto, que apoyen lo que ustedes están enseñando, ¿sí? Uno ahí se fija quién es la persona más atenta, más participativa, usted, ¿ya? Venga, ayúdenme con esto, es súper importante que, no sé, por ejemplo, trabajemos la deglución espontánea. Entonces yo voy a poner estos puntitos rojos a lo largo de la casa y cada vez que don Pedro ve el puntito, él tiene que deglutir su saliva, ¿sí? Para que no se derrame, que se yo, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con cialorrea. O directamente ponen un cartel que dice tragar, ¿ya? A mí me funciona súper bien eso en cuanto a la terapia cognitivo-conductual. Entonces, esa persona me va a apoyar a eso. La higiene es súper importante, limpiar la boca de tal y cual manera, ¿ya? Busquen esas personas aliadas dentro del contexto, ¿sí? Y bueno, ya lo comentamos varias veces a lo largo de esta clase, que es observar la permanente evolución. Ojo con la intervención, ¿ya? Puse esta contraposición, ¿ya? Porque a veces uno se enfoca mucho en la deglución, el proceso deglutorio, y pierde de vista la alimentación, ¿sí? Y cuando estamos en estos contextos, como ya les digo, donde vamos a pasar de una situación normal a una situación donde la persona se va a ir afectando, ¿ya? Tenemos que tener muchos recursos, ¿ya? Hay mucha cercanía con esta familia para que esta hora de la comida se mantenga lo más posible, ¿ya? Porque como ya lo saben,
La alimentación no es solamente un proceso para nutrirnos y hidratarnos, ¿sí? Sino es un proceso social, es un proceso de participación, de sentido de pertenencia, etc. Entonces, cuando una persona se aleja de la alimentación porque no puede deglutir, porque se trapica, porque le da vergüenza, porque se demora, porque se le cae, por muchos factores, también se está alejando de situaciones sociales. Y eso va a afectar su ánimo, ¿sí? Su calidad de vida, etc. Entonces, ojo con mirar solo la deglución, con decirle la cantidad a tragar, la viscosidad, la consistencia, las cantidades, todo eso está perfecto, pero siempre pónganlo en un contexto, ¿sí? Vean si realmente va a poder consumir eso en este contexto, ¿sí? Y si el contexto es beneficioso o perjudicial, ¿sí? Si todos respetan eso, si son capaces de quizás acompañar a la persona con esa alimentación, o si todos van a seguir comiendo y él va a querer comer y no va a tener acceso a las cosas que los otros comen, o porque él quiere, le van a dar acceso a algunos alimentos que pueden ser perjudiciales, etc. El contexto de alimentación es significativo en estas situaciones, especialmente, por ejemplo, en el contexto de demencia. Ya la alimentación, el olor de las comidas nos lleva también a nuestros recuerdos, ¿ya? El comer con otros, el observarnos, el disfrutar del alimento es súper significativo, no solo tragar, no solo nutrir, no solo hidratar. Todo eso en un contexto también tiene que ver con las emociones, ¿ya? Así que nunca olviden eso tampoco. Bueno, esto es algo que voy a tratar más a fondo en las siguientes clases, ¿sí? De final de vida, pero quise adelantar algo que tiene que ver con la toma de decisión, ¿ya? Yo creo que por ahí he ido dando algunas luces en las otras clases que me han tocado hacer con ustedes. Es sumamente importante mirar cuál es nuestro rol también acá. Yo he ido hablando un poco entonces de nuestro papel con el equipo, nuestro papel con la familia, con el usuario, con la usuaria, ¿cierto? Pero también en la toma de decisiones, ¿sí? Hablar del futuro sí es oportuno. ¿Por qué? Porque si realmente nos vamos a enfrentar a la necesidad de una gastrostomía, ya un medio alternativo de alimentación, es algo que la persona ojalá haya decidido ella, ¿sí? En los contextos donde no hay una información sobre eso, en cuanto a que no hay un deseo previo, claro, escrito ya, la familia es la que toma la decisión, ¿ya? ¿Y cuál es ahí nuestro rol? ¿Ya? Desde mi opinión, ¿ya? Es la educación, ¿cierto? Dar los pros y los contras, no tomarla, ¿ya? Sino es decir, una gastrostomía en la situación que estamos viendo de su familiar tiene estos beneficios y tiene estos contras, ¿ya? Es una cirugía que tiene tales características y por favor dígame todas las consultas que tenga, ¿ya? A mí me ha tocado ahí que muchas veces me han dicho, ¿qué haría usted? Si fuera su familiar, ¿qué haría usted? ¿Ya? Ahí la decisión de cada uno, ¿sí? De cada una, ¿ya? Que responde en esas situaciones. Pero claramente ahí hay un, hágase cargo de esta respuesta porque yo no puedo, ¿ya? Para mí es muy difícil tomar la decisión por mi familiar, ¿ya? Entonces quiero que usted lo decida. Vean ustedes si ustedes son capaces de hacer eso, ¿ya? O realmente no quieren esa responsabilidad, ¿ya? Por eso le digo, yo aquí no les estoy diciendo qué hacer en cuanto a la decisión. Yo sugiero, desde mi experiencia, que nuestro rol sea educativo, que la persona se fortalezca con información, que tome una decisión informada y que obviamente siempre considere los deseos de la persona, ¿ya? No el miedo a que muere, porque la decisión de no gastrostomía muchas veces implica que la familia siente que la persona está pasando hambre, sed, ¿cierto? Que va a morir en malas condiciones. Pero también la gastrostomía significa a veces que la persona es contenida para que no se saque el tubo, etc. Ya todas esas cosas las vamos a ver al final de vida, pero aún así quería adelantar esto. Vías alternativas de alimentación y nunca olviden que existe esta opción que es la degustación por placer, alimentación por confort, que tiene que ver con mantener el saborear los alimentos, ¿ya? Yo lo he hecho muchas veces, ¿ya? Por ahí tengo mi pauta, como ya les dije, tengo una pauta para cada cosa. Y tiene que ver con yo utilizo una cuchara que tiene que tener una película transparente del sabor que van a saborear, sí, que lo sientan bien. Ya hay mucho juego cognitivo-conductual también, ¿cierto? ¿Qué sabor siente? ¿Está rico? ¿A qué huele? Que en el fondo cada cosa, que no es para nutrir ni para hidratar, sino es para sentir el sabor y mantener el ánimo y la relación con el alimento positiva, ¿sí? Bueno, hay algunos artículos por ahí, pero es un tema súper relevante y súper interesante, pero a veces es conflictivo, ¿ya? Me ha tocado a mí, por ejemplo, que la familia decide que no hacemos degustación por placer. ¿Por qué? Porque el médico tratante dijo que no, porque era muy riesgoso y podía hacer neumonía, ¿ya? O entonces, ¿qué hacemos ahí también? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros papeles ahí? Existe esa posibilidad, pero la familia es quien tiene que decidir, el usuario, la usuaria es quien tiene que decidir, ¿ya? Pero existe la posibilidad y al menos tenemos que conocerla. Bueno, ahora quise agregar un pequeño apartado, ¿ya? Respecto a condiciones especiales para situaciones de salud específicas. Las zonas del movimiento, bueno, recuerden siempre, las situaciones de alimentación, comen solos, solas o con la familia, en su habitación viendo tele, ¿sí? Etcétera. Observen bien ese contexto porque desde ahí vamos a poder hacer la intervención más eficaz con su ambiente. Tipos de movimiento, tenemos corea, distonía, rigidez, temblor, toda la variedad que ustedes ya conocen, ¿cierto? Está más radiquinético, a qué horas, ¿cierto? Como pusimos ahí, los medicamentos tienen mejor efecto cuando la persona está en on, ¿sí? Cuando el medicamento está haciendo el efecto, en este ciclo del día, en qué momento lo veo mejor, en ese momento quizás mejor alimentación, cómo está consumiendo los medicamentos. Entonces, todo eso es sumamente importante, especialmente en personas con Parkinson, ¿ya? En cuanto a los horarios y los medicamentos, y también en las personas con Huntington, ¿sí? Porque ellos se van sumando movimientos también, como saben, no solamente del Corea, sino está la distonía, ¿cierto? La bradicinesia y otras alteraciones del movimiento que pueden aparecer. Necesidad de ayudas técnicas sirven mucho. La adaptación de la cuchara, del mobiliario, de la silla, del antideslizante, ya todas esas cosas que ya hemos visto, pero ahora quiero que las sumen y las pongan en contexto en una situación de salud, un trastorno de movimiento. Los accesos, nunca lo olviden, ¿sí? Las sugerencias que ustedes hagan, vean si la persona puede acceder a ellas, ¿ya? No digan cosas que a veces van a generar más estrés en un sistema familiar ya estresado. Demencias, la etapa de la enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a saber, por ejemplo, sabemos que tenemos inicio trastornos más cognitivos, ¿ya? Pero se van sumando trastornos apráxicos, ¿cierto? Se van sumando trastornos conductuales. Entonces, la alimentación no solo se ve interferida por el proceso deglutorio desde la mirada motor sensitiva, ¿cierto? Sino también
A veces la gente come mucho, a veces no quiere comer, se pone selectiva en la alimentación, ¿cierto? Etcétera. Todo ese tipo de dificultades tenemos que observar en qué etapa está la persona, qué tipo de demencia tiene, cómo fue la presentación de esta demencia, cuáles son las principales dificultades que va enfrentando. Tenemos mayor compromiso conductual y desde ahí tenemos que hacer un manejo más familiar, ¿cierto? Más del ambiente, o tenemos un trastorno más deglutorio, ¿ya? Y si es un trastorno deglutorio, ¿cómo manejamos entonces el ambiente para favorecer esa deglución y esa alimentación por el mayor tiempo posible? ¿Cuál es la situación y cuidados del usuario y de la usuaria? ¿Sí? ¿Tiene el apoyo? ¿Ya? ¿Está enfrentando muchas dificultades la cuidadora? ¿Ya? ¿Y cuáles son los accesos nuevamente a los cambios alimenticios? Nunca leí en ese punto. Recordar la importancia que tienen las cuidadoras. ¿Por qué hablo de mujeres? Porque en Chile la mayor cantidad de personas que cuidan son mujeres. Y el mayor porcentaje es un familiar cercano, ya generalmente las hijas o las esposas o esposos. ¿Y cuál es el punto entonces? Recordar que nuestra intervención no tiene que ver solo con el usuario o la usuaria. Siempre se habla del segundo enfermo, del cuidador cansado, ¿cierto? Hay una serie de nombres para poder decirlo, pero sabemos que toda intervención que se haga, todo trabajo, abordaje, tiene que complementarse entre la persona, su cuidadora y el ambiente. No olvidar que no hay evidencia, ya de hecho hay evidencia que refuta el uso de medios alternativos de alimentación en personas con demencia avanzada y se sigue recomendando. ¿Qué es lo que sucede? Que muestra la evidencia que para que una persona mantenga su gastrostomía o su medio alternativo de alimentación, que incluso en algunas ocasiones pudiera ser una sonda nasogástrica, la persona muchas veces es contenida, ¿sí? Y es contenida y pasa sus últimos años de vida contenida y siendo alimentada por un tubo, ¿sí? Entonces ahí uno se cuestiona, ¿esa es la calidad de vida que necesita la persona? ¿Estamos hablando de calidad o de cantidad de vida? ¿Sí? Hay muchos artículos al respecto, aquí hay uno de ellos, hay uno que incluso compara el uso de, por ejemplo, medios alimenticios alternativos como la sonda nasogástrica con una tortura, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ya saben. Hay evidencia que refuta el uso de una gastrostomía o medio alternativo de alimentación en personas con demencia avanzada, es decir, no se recomienda. Siempre van a haber temas controversiales en cuanto a eso, ¿ya? Pero ¿qué sucede entonces? En la demencia avanzada, ¿qué tenemos? No reconocimiento de alimentos, alteración del apetito, de la saciedad, ya tenemos alteraciones a nivel límbico, hipotalámico, etcétera, y una disfagia probablemente severa. Entonces, la alimentación alternativa, ¿qué sucede con ella? Las personas refirieron en un estudio que se hizo con médicos, ¿ya? Ahora estamos terminando un informe, así que espero que tengamos los resultados. Dijeron que la gastrostomía podía prevenir la neumonía, prevenir la desnutrición y prevenir las úlceras por presión, infecciones y obviamente la sensación de hambre y muerte. Pero, bueno, ya lo mencioné, ¿cierto? Estas creencias que ya vimos no tienen la evidencia científica que las sustente, ¿sí? Nos concluyente nos ha demostrado que esto realmente suceda como está propuesto, pero sí que en el fondo se afecta la calidad de vida debido a las necesidades de contención, ¿cierto? Y de mantención de vida, ¿cierto? A través de esta alimentación no oral. Brevemente, ya para finalizar, no olviden la consideración de también poder trabajar en evaluación de la calidad de vida. A veces uno se pierde mucho en evaluar parámetros solamente de glutóricos o alimenticios, pero también existen pruebas como el SWIPE, que yo creo que ya lo han escuchado, lo conocen, que nos permite también evaluar calidad de vida a la hora de estar hablando del proceso alimenticio, la deglución. ¿Sí? Una breve mirada tiene, ya sabemos, distintas áreas a evaluar y esta nos otorga un puntaje según lo que la persona en el fondo refiere a su trastorno de glutorio. También puede ser entrevistado el cuidador o la cuidadora, ¿cierto? Bueno, existe una adaptación inicial, aquí hecha por la colega, ¿cierto, Lilian? Que también podrían utilizar. Y para cerrar, las invito y les invito a ser siempre generosos y humildes al trabajar, bueno, con cualquier población, pero en especial cuando estamos enfrentando procesos tan complejos, ¿ya? De situaciones de salud muy difíciles, que como ya hablamos, no solamente es una enfermedad, sino que afecta a todos los roles de la familia, todo cambia. Cambia el rol de la persona afectada, pero también de las personas que ya tienen que cuidar ahora a esa persona, o que ya no pueden vivir con el rol que antes esa persona tenía para ellas, ¿ya? Si el usuario, por ejemplo, es una persona con demencia y era el papá de alguien y tenía un trabajo y ya no es proveedor y ya no es el padre, ya no es el abuelo, ya no solamente él tiene esa pérdida, sino también el entorno. Y la generosidad me refiero porque uno aprende de los usuarios, de las usuarias, de los cuidadores, de las cuidadoras, de los profesionales, de tanta gente ya que tienen que estar abiertos y abiertas a recibir esos aprendizajes. No solamente ir con lo que ustedes conocen, que es maravilloso y pueden siempre compartirlo, sino también aprovechar a las personas que van conociendo, que son las que más nos van enseñando en este camino de nuestra profesión. Eso, muchas gracias.